José Carlos Mariátegui es uno de los más importantes intelectuales peruanos del siglo XX. Él vivió en esta casa, en Washington Izquierda, entre los años de 1925 y 1930. Mariátegui recogería en numerosos artículos sus preocupaciones por el arte y la cultura de su tiempo. Como él decía, fue movido por un impulso vital hacia la literatura y la vivió no como un hecho, sino como una pasión. Nació en Moquegua el 14 de junio de 1894. Luego de una breve estancia en Huacho con su madre y sus hermanos, se trasladó a Lima para ser tratado de una temprana enfermedad, razón por la cual no pudo terminar su educación escolar. De esta manera se convirtió en un autodidacta. Con 14 años ingresó a trabajar al diario La Prensa como operario, pero por sus precoces capacidades intelectuales ascendió a la plana principal de dicho periódico. Mariátegui, como intelectual y político, tuvo dos rasgos muy saltantes. En primer lugar, fue un escritor precoz, teniendo en cuenta que la mayor parte de su obra lo escribió hasta los 35 años. En segundo lugar, Mariátegui fue un autodidacta, ya que debido a un accidente que sufrió durante su niñez, tuvo que abandonar la escuela. Su formación la realizó realmente como periodista, escribiendo crónicas, relatos, inclusive notas policiales. Con el tiempo se ganó el formar parte del staff más importante de la prensa y ascendió hasta finalmente tener su propio periódico. Fue colaborador de diversos medios escritos como el TARF, Lulú, Colónida y El Tiempo. Mariátegui también fundó y dirigió publicaciones propias como Nuestra Época y La Razón, a través de las cuales tomó contacto con los principales dirigentes del movimiento obrero y de la reforma universitaria. En 1919, como se recuerda, Leguía asumió el cargo. El gobierno de Leguía encontró al país en una etapa convulsa. Los trabajadores habían comenzado a organizarse. Era el periodo en el cual los gremios pasaban a convertirse en organizaciones sindicales, y una de las personalidades que más influyó en este periodo fue precisamente José Carlos Mariátegui, haciéndoles ver la necesidad de convertir los gremios en organizaciones sindicales y la necesidad de crear los sindicatos como organismos de frente único. Los sindicatos debían representar a los trabajadores independientemente de sus ideas políticas, de sus convicciones religiosas, de su raza, de su situación social incluso. Mariátegui fue uno de los impulsores de ese gran movimiento social que se llamó la lucha por la jornada de las 8 horas y de la gran huelga de enero de 1919. Desde el diario La Razón, que él había fundado, trabajó en tal sentido y apuntaló el movimiento. Por eso es que cuando triunfa el paro de las 8 horas y los trabajadores hacen una gran demostración de masas para celebrar esa victoria, van donde José Carlos Mariátegui para agradecer su aporte, su contribución, su apoyo a esta causa. Entonces Mariátegui ya a partir de 1919 se había convertido en una figura más o menos destacada, relevante del movimiento popular en nuestra patria. El gobierno de Leguía no es otra cosa sino el gobierno de la modernización capitalista. Leguía lo que busca es crear un régimen social, digamos, vinculado a los Estados Unidos, fuertemente enraizado en la política capitalista y orientado a defender los intereses de la clase dominante. Para este efecto tenía que liberarse de trabas, liberarse de la presencia de Mariátegui. Y le plantea irse a Europa en condición de comisionado de prensa de la Embajada peruana en Roma. Mariátegui llega a Europa en 1919, se adhiere al marxismo y se identifica con la Revolución Rusa. Aunque residió principalmente en Italia, donde se casó con Ana Chiappe, viajó a Francia, Alemania y Austria, donde no llegó a conocer la Rusia bolchevique. 3 son los temas que Mariátegui ve con gran preocupación. El primero de ellos se refiere precisamente al surgimiento de las luchas populares en los países de Europa. Es decir, el surgimiento y la afirmación de la clase obrera como una fuerza social capaz de avanzar por la transformación de la sociedad. Un segundo gran fenómeno que pudo estudiar Mariátegui fue el surgimiento y el ascenso del fascismo. El problema era bien simple. El gran capital, el capital financiero, tenía que hacer frente al ascenso popular y a las luchas de los trabajadores y no podía hacer frente sino a través de acciones de fuerza. El fascismo tuvo la idea de que había que levantar un movimiento contra la clase obrera.
acusándola de ser responsable de la crisis, porque los trabajadores tenían privilegios a diferencia de otros segmentos de la población. El surgimiento del fascismo fue caracterizado por Mariátegui como lo que era: un régimen antiobrero, un régimen antipopular, contrario a las necesidades y expectativas de los países y de los pueblos. El tercer factor que Mariátegui estudió en Europa fue el surgimiento de los partidos comunistas. La idea para los dirigentes de los partidos socialistas era que se podía lograr cambios en la estructura de dominación capitalista sin acabar con el sistema de dominación capitalista. Es decir, se podía de alguna manera mejorar la situación de los trabajadores sin cambiar del régimen económico y político y social. Los sectores más radicales del socialismo de la época no aceptaron esas tesis y entonces resolvieron fundar los partidos comunistas. La organización de los partidos comunistas fue una experiencia que Mariátegui pudo ver claramente y que pudo asimilar. Regresa al Perú en 1923 y restablece su relación con el movimiento obrero y estudiantil. Se incorpora a la Universidad Popular Manuel González Prada, bajo el rectorado de Víctor Raúl Haya de la Torre, y dirigió su revista Claridad. En 1924, como secuela de su enfermedad infantil, se le amputa la pierna derecha. Tras su recuperación, Mariátegui se aboca al estudio de la realidad nacional e internacional, además de comenzar a impulsar la organización del naciente socialismo peruano. Era un peruano que estaba dispuesto a desarrollar un trabajo constante y meritorio por construir un modelo social que responda a las necesidades del país. Por eso, cuando vuelve de Europa, regresa con 3 ideas bien marcadas. Primero, crear una revista que llevara el pensamiento del socialismo hacia las masas. Mariátegui edita y dirige la revista Amauta entre 1926 y 1930, considerada la más importante del siglo XX, y el quincenario Labor en 1929. La importancia de la revista Amauta se expresó sobre todo en su amplitud crítica, ya que no solamente difundió las ideas marxistas, el indigenismo y las diversas corrientes de vanguardia, sino que integró a diversas tendencias de carácter político. La existencia de la Amauta fue la apuesta que hizo para relacionar el socialismo con el problema del Perú. Para él era de vital importancia unir el arte, la política y la cultura. En segundo lugar, Mariátegui se dedicó a crear una organización política con el nombre de Partido Socialista, al cual le adscribe una declaración de principios en la cual reconoce el marxismo-leninismo como la ideología del partido, le da una noción de clase como el partido de la clase obrera y le da la tarea de construir el socialismo en el Perú. Y el tercer elemento básico para Mariátegui fue la formación de la organización sindical, la Central Sindical. Mariátegui crea la Confederación General de Trabajadores del Perú para dar forma a su pensamiento y la herramienta de lucha que son los trabajadores, la organización sindical. Como parte de este proceso, publicó los libros La escena contemporánea en 1925 y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en 1928. Y deja preparados para su publicación Defensa del marxismo y La novela y la vida, entre otras. Los 7 ensayos no solamente es una obra capital para la comprensión de la realidad peruana, sino también de toda América Latina. Ha sido traducida a más de 25 idiomas y cuenta con más de un centenar de ediciones de diverso tipo, tanto impresas como en versión electrónica. Acosado por el régimen de Leguía, Mariátegui tomó la decisión de trasladar su residencia y la revista Amauta a la ciudad de Buenos Aires. No logró su propósito, ya que falleció el 16 de abril de 1930, víctima de la enfermedad que lo aquejaba desde niño. Sus restos fueron velados en Washington Izquierda. Desde ahí partió el sepelio, compuesto por cientos de obreros, estudiantes e intelectuales con dirección al cementerio Presbítero Matías Maestro. La Casa de Washington Izquierda, por referencia al Paseo Colón, convertida hoy en la Casa Museo José Carlos Mariátegui, se ubica en el Jirón Washington 1946, en el Cercado de Lima. Construida a mediados de la década de 1920, albergó en condición de alquiler a José Carlos Mariátegui y a su familia durante los 5 últimos y más productivos años de su vida, entre 1925 y 1930.
La casa de Mariátegui fue el centro de confluencia de intelectuales, artistas y dirigentes trabajadores de su tiempo, en la sala principal donde se encuentra el simbólico Rincón Rojo. Le gustaba Wagner, en general la música de cámara, la cual hacía tocar en su vitrola para que acompañara sus tertulias. De voz delgada, su expresión era precisa. Sin extravagancias ni desbordes, hablaba como escribía, siempre tratando de encontrar las palabras adecuadas. Además de funcionar como casa-museo con el fin de difundir la vida, obra y pensamiento de Mariátegui, en ella se desarrollan diversas actividades culturales, como exposiciones, conferencias, seminarios y talleres. Cuenta además con una biblioteca pública especializada. La importancia de su vida y de su obra no es solamente para los peruanos, sino para toda América Latina. Antonio Melis, célebre crítico literario italiano, dijo alguna vez que Mariátegui fue el primer marxista de América Latina. Mariátegui no era un mero divulgador, ni siquiera un mero repetidor de Marx, sino que, gracias a su obra, realizó una de las más importantes interpretaciones acerca de la realidad de nuestro país. Mariátegui había dicho que su vida era una flecha, que no podía caer sin llegar a su destino. Bueno, se puede decir que llegó a su destino cuando concretó esos 3 objetivos por esa misión que era considerada por Mariátegui una misión histórica. Se fue Mariátegui, pero nadie puede negar que sigue estando presente en los corazones más nobles y en los generosos sueños de cambiar la vida para que todos, especialmente los más necesitados, puedan vivir como él, con una eterna sonrisa, orgullosa y dignamente.